Bienvenidos a Implacables, un podcast para dueños de negocios donde juntos aprenderemos de finanzas, ventas, gestión y mentalidad de la mano de expertos y grandes emprendedores. Yo soy Guillermo Maldonado y prepárate que hoy comienza tu camino hacia lograr la libertad financiera. 3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos a Implacables Podcast, el espacio donde la pasión por el emprendimiento y la determinación se unen para crear historias inspiradoras. Hoy estamos emocionados de tener un nuevo invitado maravilloso que nos va a acompañar en esta travesía de aprendizaje y crecimiento. Pero antes de contarles más sobre él, quiero darles paso a un micro segmento de entrada que llamamos Pitch Implacable. En Pitch Implacable le damos el protagonismo a nuestro invitado, permitiéndole presentarse en un frenético y emocionante lapso de solamente 60 segundos. Es aquí donde ustedes, emprendedores y expertos, tienen la oportunidad de aprender un poquito lo que a ellos los ha impulsado para ser implacables en su camino hacia el éxito. Así que, David, sin más preámbulos, la cuenta regresiva ha comenzado. Tienes 60 segundos para dejarnos maravillados con tu pasión, experiencia y determinación. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, mi speech implacable, diría, la gran obsesión es ayudar a los negocios a que vendan con dignidad. La cruzada es brindar herramientas para que la gente pueda vender a mejores precios, para que brinde mejor servicio. Son herramientas que nos permiten a todos generar prosperidad en los negocios, porque comercialmente uno de los mayores desafíos es diferenciarse. Y esa ha sido un poco nuestra bandera, y es cómo le enseñamos a los negocios caminos para diferenciarse y no competir por precio. Y dentro de eso hemos creado muchos contenidos que pues la idea es poder brindar herramientas para que cada uno, de acuerdo a lo que tenga en su negocio, pueda realmente hacer esa diferencia para sus clientes, no esté doblegado a las infames 3Bs de América Latina, sino que realmente pueda generar mucho valor, tener prosperidad, disfrutar lo que hace y emprender con pasión. Saludos, David. Excelente pitch, menos de 60 segundos. Me sobró tiempo. Como siempre, un gustazo tenerte aquí. Como yo te dije antes, este proyecto Club de Emprendedores busca ayudar a emprendedores, y dentro de esa ayuda busco yo siempre tener algún tipo de referente y algún tipo de ayuda para ayudar. Y hace 5 años, David, cuando yo recién empezaba esto, mi cuenta tenía menos de 2,000 seguidores, te escribí para preguntarte si querías venir a conversar en nuestro canal, y la respuesta fue absolutamente inmediata. Tuvimos una charla hace 4 o 5 años, y hoy que este proyecto ha crecido un poco, te vuelvo a escribir y no demoraste ni media hora de decirme sí, y eso te hace valioso, David. Incluso ahí nos mandaste unas palmaditas cuando supiste que nos habían hackeado la cuenta, pero sí, creo que eso te hace valioso, y hoy estoy muy contento de tenerte aquí. Solo quiero agregar que David es parte de un proyecto llamado Bien Pensado, una compañía de entretenimiento comercial. Me encanta cómo David las charlas se disfraza, es espectacular. Pero ha escrito varios libros, dentro de ellos las 3B, decía David. Bueno, transformó las 3B en Bueno, Bonito y Carito, Negocios Inmortales, YOLO, Detalles que enamoran. Y finalmente, este maravilloso libro llamado Contigo hasta la muerte, que nos ha permitido poder transportarnos en un mundo en el cual los emprendedores tienen que estar, tienen que fidelizar clientes. Quiero empezar por ahí, David. Este libro busca eso, busca enseñar a emprendedores ¿a qué? A generar recurrencia en los clientes, Guillermo. Yo creo que uno de los mayores desafíos que uno tiene, especialmente en los emprendimientos, es no solo una venta, porque digamos que uno puede lograr una venta de muchas maneras. Uno puede hacer una oferta comercial atractiva, una promoción, bajar el precio, ofrecer beneficios. Digamos que hay mucha literatura y muchas herramientas para uno generar ventas, pero creo que el desafío y lo que hace sostenible un negocio y rentable en el tiempo es la frecuencia, la recurrencia, que el cliente repita, que el cliente además nos recomiende, que no se pierda del radar. Porque siempre he creído que ganar un cliente es un gran desafío como para que solo compre una vez. Y si uno puede seguir generando valor, pues obviamente la ecuación va a ser mucho más favorable. Entonces, en particular, este libro se enfoca mucho en eso, es ver la gestión comercial con mucha responsabilidad, no solamente como transaccional de ver qué le vendo al cliente, sino de tener esa responsabilidad de que es que si lo que le vendo no le funciona, no cumple con su expectativa, no genera resultados, pues no va a regresar.
y yo creo que aquí nadie está para tener clientes y perderlos al día siguiente. Entonces es una invitación con muchísimos casos en los que vamos recorriendo ideas que le damos a la gente para que realmente logre esa recurrencia de los clientes, esta lealtad, este mantenimiento, y explicamos qué es lo que hay que hacer para que eso pase. Lo primero que probablemente tenemos de dificultad los emprendedores, especialmente en Latinoamérica, es tener bloqueos mentales, paradigmas que nos impiden avanzar. Y probablemente uno de los paradigmas que yo más me he topado es que soy emprendedor, no tengo plata, no tengo recursos y fidelizar es muy caro. ¿Cómo rompemos ese paradigma, David? Entendiendo que fidelizar no significa invertir en muchas cosas, Guillermo. Yo creo, y en otro libro que escribí que se llama Detalles que enamoran, el principio de fondo es para uno enamorar, para uno crear lealtad, preferencia, buenas experiencias. No es tanto un tema de presupuesto, es un tema de voluntad. Y hay muchos ejemplos como una nota a mano, un mensaje de seguimiento, estar pendiente del cliente, cosas que no cuestan, pero que son mucho más significativas porque no es común en muchos negocios que estén atentos a los clientes, que estén recordándoles un vencimiento, que estén dándoles tips para sacarle mejor provecho a un producto que compraron, de casos de éxito que pueden aplicar, de cómo uno acompaña todo este recorrido. No es un tema de inversión. Yo creo que hay muchas formas en las que uno puede mantener esta lealtad de los clientes sin que tenga que recurrir a, digamos, agresivas estrategias comerciales que pueden afectar la rentabilidad. Y lo otro, grandes inversiones, ni obsequios, ni dar tantas cosas, es más estar pendiente, porque creo que es tan escaso que justamente es lo que lo hace atractivo, que muy pocas compañías, porque solamente es como un amor de verano, ¿no? Te vendo y luego pues en el mundo nos encontramos, pero no hay como esa conciencia de que cada venta debería ser vista como la primera de 100. Y si uno lo viera así, sería una relación muy diferente. El inicio de una longevidad del cliente está en la empresa, en lo que defina previamente, o está en el vendedor que hace la venta. Obviamente el vendedor representa una compañía, una serie de productos, servicios, una propuesta de valor que si bien en muchos casos no es toda generada por el vendedor, porque obviamente cuando uno vende, uno promete una entrega, uno promete una calidad de un producto, uno promete una postventa, uno promete una capacitación, y muchas de estas cosas son generadas por áreas de apoyo de la compañía, de logística, finanzas, gestión humana, etcétera, pero realmente el vendedor sí creo que es el artífice o el canciller que une estos dos mundos, que es el que la propuesta de valor generada por toda la compañía trata de comunicársela a un cliente que lo está comparando con otras opciones y le dice, mire, tengo algo mucho más relevante de lo que usted puede estar encontrando porque además yo estoy al frente. Y un poco mi conclusión después de haber hablado con muchísimos vendedores en este proceso para este último libro es, el vendedor realmente hace la diferencia, Guillermo. Productos buenos hay muchos y en muchas industrias hay comparaciones muy similares de desempeño, donde uno dice la calidad es muy similar. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El asesor. Y piensa tú en industrias como temas de seguros, temas de inmobiliarios, asesores financieros. El gran diferencial es la persona. Obviamente, el conocimiento técnico es importante, pero está disponible para todos. Pero que alguien se esmere porque tú entiendas, por acompañarte, por alertarte, por seguir este camino de largo alcance, creo que eso es lo que hace que en muchos casos incluso te habrá pasado, el asesor de uno cambia de compañía y uno se va con el asesor, que no era la marca, era el asesor. Entonces creo que ahí digamos un rol muy interesante. Entonces, la marca no puede quedarse, o la empresa no puede quedarse solo con los lineamientos estratégicos, sino enfocarse en capacitar correctamente al vendedor para que inicie ese proceso. Indudablemente. Lo que pasa, por supuesto, es que en muchos casos las marcas temen que el cliente se vaya con el vendedor. Exacto, capacitarlo mucho, piensan que se le va a ir. Forma una relación tan cercana que termina siendo más importante la relación para el cliente que el mismo producto. Pero yo diría que eso depende en gran medida de la misma compañía. Hay ciertos productos donde la marca es muy fuerte, donde por más que el vendedor se cambie, el cliente va a decir, hermano, lo felicito, cambie de puesto, pero yo me quedo con esta marca porque es la que me funciona, con este proveedor, con este software, con este que sea que esté vendiendo. Pero hay otro tipo de productos o servicios mucho más commodities, donde para el cliente el riesgo de trasladarse de marca es mínimo, con lo cual le da mucho más valor al acompañamiento del asesor, porque dice finalmente todas las marcas son buenas. Entonces, si usted está en otro lado, usted genera mucho más valor que la misma marca. Entonces, creo que eso va un poco de parte y parte, según el tipo de cliente, el tipo de producto, la fortaleza de la marca. Pero a fin de cuentas también creo, Guillermo, que en muchos casos las compañías no se preocupan tanto como marcas
por construir relación con los clientes. De ahí que el vendedor sea el dueño de la relación. Entonces creo que si uno mantiene como estos hilos conductores como organización de diferentes áreas, y hablo mucho, por ejemplo, en tema industrial, donde tienes que lidiar áreas de compras o áreas de desarrollo, áreas de planeación, áreas de logística, etcétera, con su contraparte en el cliente, ahí creas otros vasos conectores donde ya el vendedor no es el único punto de encuentro entre los dos mundos. Y ahí creo que hace mucho más sólida esa relación, porque no es solamente de la persona, porque pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el vendedor ya simplemente cambie de compañía para otra industria. Es decir, no es que vaya para la competencia, puede que ya no venda seguros, sino que venda carros. Entonces ya no me sirve. Entonces no puede uno perder esta confianza también desde ese punto de vista. ¿Y cuáles serían entonces esos factores claves para lograr que un cliente pase de ser un comprador ocasional a uno recurrente? Hay dos elementos o dos pilares fundamentales. El primero es que lo que uno le ofrece al cliente tiene que generar resultados, tiene que cumplir con la expectativa. Y el ejemplo más sencillo es, si uno tiene una academia de inglés, pues que la gente aprende inglés. No sería como la expectativa, que si usted es un profesor de piano, pues que su alumno aprenda a tocar piano. Pero en muchos casos le damos como proveedores más importancia al producto y su calidad, independiente de que cumpla la misión para la cual el cliente lo adquirió, que realmente cumpla con eso. Entonces, uno se esmera por decir, no, yo cumplí, yo le enseñé, yo aquí está el producto, mire usted, pero usted que estaba buscando con eso, creo que es lo que redefine un poco el alcance de las compañías. Y ahí uno, que de verdad nos esmeremos por qué es lo que el cliente está buscando, cómo le puedo ayudar a que lo logre. Dos, construir relaciones, cómo no me pierdo del radar. Y en el tema de los resultados, específicamente cuando uno dice qué es lo que el cliente busca, hay muchos ejemplos en el libro. Por ejemplo, piensa que tú distribuyes un producto a través de retailers o de minoristas o diferentes. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el éxito de tu cliente en este caso como distribuidor? Pues que el producto rote, que efectivamente tenga buena clientela, que no se quede con un inventario, que la gente conozca la marca. Entonces, la misión de uno es decir, ok, si yo distribuyo un producto, ¿qué puedo hacer para que mi cliente rote el producto? ¿Qué herramientas le brindo? ¿Cómo le doy apoyo? ¿Qué otras cosas puedo participarle? No es solamente un buen producto que le estoy entregando. Entonces, digamos que la responsabilidad de uno como vendedor de producto o de un servicio es, ¿qué más requiere mi cliente para tener éxito? Para que realmente consiga lo que desea lograr. Y en muchos casos no siempre depende de uno. Pueden ser aliados u otro tipo de compañías u otros complementos dentro de la oferta del producto que pueden ayudarle. Y lo de las relaciones es eso, es no verlo como un amor de verano, como que aquí está el producto y nos vimos, sino ayudarle a desarrollar al cliente otras cosas. ¿Qué nuevas oportunidades pueden existir? Venga, le cuento qué otros clientes han hecho, cómo usted puede crecer con esto, cómo usted puede escalar su solución, cómo usted puede sacarle mucho más provecho a lo que me compró, cómo uno mantiene esta postventa, así no siempre genere mucho dinero, porque a veces muchas compañías piensan que es que la plata está en la primera venta, entonces se olvidan de ahí para adelante que la fuerza lo acompañe, porque pues finalmente ya no me va a dar ingresos. Entonces creo que eso es lo que genera muchas diferencias entre unos proveedores y otros. Ahora, tocaste un tema importantísimo, tema de números, ¿no? Finanzas, que venga la venta y yo gano con la venta, pero un gran problema muchas veces es no identificar los costos ocultos que significa estar siempre buscando nuevos clientes. Cuando muchas veces la rentabilidad de un negocio puede estar en fidelizar a los clientes y que vengan a recomprarme. Hay una estadística, no sé la fuente, pero dice que cuesta 4 veces más traer un nuevo cliente que venderle uno actual. Entonces, creo que es clave entender los números detrás de eso y escuchar bien al cliente y poder determinar una compra recurrente a partir de solucionarle un problema es clave desde el punto de vista financiero. Claro, claro. Y lo que dices es totalmente cierto. No siempre lo estamos pensando y es que no le prestamos tanta atención. No sé por qué es como que estamos más interesados en los clientes que no tenemos, porque creemos que el crecimiento viene de atraer más clientes. Y si bien es parte, obviamente, de la ecuación, no puede uno negarlo, pero es mucho más rentable un cliente actual. ¿Por qué? Porque, como decías, el cliente nuevo, tengo que primero seducirlo, implica inversión en comunicación, en publicidad, en eventos, en lo que fuera, sea el medio de cada uno. Segundo, un cliente nuevo va a ser mucho más escéptico, porque no conoce, no te cree todavía, no confía en tu propuesta de valor, con lo cual seguramente habrá que hacerle concesiones porque el cliente, ¿qué te va a decir? Pues, ¿qué me va a dar a ver si me cambio? ¿No? Entonces, obviamente es menos rentable para uno, va a ser un precio más bajo o muchas más concesiones,
la permanencia no está garantizada. Entonces, cuando uno hace la matemática de decir cuánto dinero obtuve de este cliente versus cuánto tuve que invertir en comunicación, en pruebas, en descuentos, en promociones, etcétera, pues obviamente la matemática es diferente. Un cliente actual está mucho más dispuesto a probar otros productos, a crecer con uno. De hecho, hay una estadística que dice probabilidad de que un cliente nuevo te compre entre el 5 y el 20%. Probabilidad de que un cliente actual te compre entre el 60 y el 70%, porque es un tema de confianza. Entonces, yo confío, es mucho más sencillo. Entonces, creo que esos números que mencionas son totalmente válidos y de verdad creo que uno podría prestarle mucha más atención a los clientes actuales en vez de estar cazando como loco gente que solo quiere mejores condiciones. De acuerdo. En la pregunta anterior me respondías que hay dos caminos, ¿no? El uno, escuchar al cliente, entender bien qué problema le resuelvo, y segundo, establecer una estrategia de fidelización. Respecto al punto uno, ¿tú crees, y de todas las experiencias y casos que has analizado en Latinoamérica, que el emprendedor muchas veces se enamora más de su producto que el conocimiento del problema que ese producto resuelve al cliente, donde creo yo que está la clave? No lo has podido definir mejor, Guillermo. Creo que eso es lo que usualmente nos mata. Y es de que presumimos que porque nos gusta el producto la gente tiene que gustarle, pero desconocemos que hay gente que ya lo está resolviendo también, que el cliente ha vivido sin nosotros, que él puede vivir sin nosotros, que para bien, regular o mal, pero su vida continúa, y que a menos que uno tenga una propuesta de valor diferenciada o a decir qué voy yo a resolver distinto de lo que ya existe, pues queda uno un poco ensimismado. Entonces termina habiendo una disonancia entre lo que yo creo que el cliente debería necesitar y lo que realmente termina necesitando, que puede que lo resuelva de otra manera. Y creo que ese ensimismamiento que tenemos los emprendedores nos evita ver el entorno y saber qué más existe. Mira, yo me quedo aterrado de la cantidad de veces que hablo con emprendedores y le pregunto, venga, ¿quién más hace lo que usted hace? ¿Quién más ofrece esto? No, pues yo El único. allá en Estados Unidos, pero el resto no. Le digo, no, venga, le muestro 5 compañías que lo están haciendo. Entonces, somos muy precarios o no queremos hacerlo, o no queremos darnos cuenta que no somos tan innovadores o diferenciados o lo que sea, pero eso luego va a tener un problema mucho más grande. Entonces, creo que sí, definitivamente uno tiende a ser muy romántico con su iniciativa, pero si no confronta eso con lo que ya existe y por qué el cliente debería estar dispuesto o por qué quisiera cambiar a lo que yo ofrezco, la probabilidad de éxito va a ser mucho menor. Y es que escuchar al cliente permanentemente te permite entender primero qué problema tiene, cómo lo resuelves, y encontrar nuevos problemas a resolver con tus productos o nuevos productos que tú crees, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Tú hablabas de innovación, está la clave de innovación, es hacer cosas nuevas a partir de lo que ya tienes. Así es, así es. Y a veces yo creo que estamos atacando el problema equivocado, ¿cierto? De hecho, en el libro hay un caso muy interesante de una compañía de alquiler de torregrúas para construcción, que son en los proyectos de construcción. La torregrúa es con este brazo grande que va subiendo y moviendo materiales, y alquilan estos equipos. Y aparentemente el problema era el precio, como suele pasar, donde dicen costo de alquiler de esta torregrúa, el cliente presiona por mejores condiciones, pero realmente después de investigar más al cliente y ver varios proyectos, entendieron que el mayor dolor del cliente era que se parara la máquina, porque si la torregrúa no funciona, se para la obra. Entonces, cuando uno empieza a ver el costo de oportunidad de que no opere la máquina, es infinitamente mayor al costo del alquiler. Entonces, la compañía aparentemente podría decir el problema es el precio, como suele pasar, pero el problema de fondo era no, que si usted puede prometer un tiempo de operación mucho mayor, el precio ya no es importante, porque el costo de estar parado es mucho mayor que lo que me costaría alquilarlo. Entonces, ahí va el punto cuando tú dices, si uno entiende realmente el dolor del cliente, deja de atacar el problema equivocado y entiende que no siempre es un tema de precio, que no siempre es un tema de comoditización como lo hace ver algunos clientes, sino que realmente uno puede trabajar en variables mucho más profundas para alejarse de ese tema y ser sostenible. Y es que si no entendemos eso, vamos a estar continuamente en una guerra de precios, ¿no? Como dice el libro de la estrategia del océano azul, vamos a estar en un océano rojo desangrándonos por baja de precio, cuando probablemente escuchando y determinando como el ejemplo que acabas de comentar, de repente mi producto está demasiado barato para el retorno que entra del cliente y yo sin problema pudiera subirlo porque el ROI para el cliente va a ser siempre positivo. Absolutamente. Y por eso siempre, como hemos dicho, el problema no es costar más, sino que el cliente no entienda por qué. Y pueden haber costos ocultos, como bien decías, si el cliente no tiene claro
que los está o que está incurriendo en ellos y que mi solución lo soluciona o lo va a resolver, ahí es donde empieza a apreciar lo que uno le está haciendo. Pero no todos los clientes siempre son conscientes de eso, ¿sabes? A veces la gente se guía mucho por el precio, desconociendo otros temas, como de, no sé, la vida útil, la reposición que va a tener que hacer, el tema de mantenimientos, de repuesto, de soporte, etcétera, que a la larga, cuando miras el total costo de adquisición, termina siendo mucho más aparentemente más costoso, que realmente no era más costoso, sino que le evitaba muchos dolores de cabeza en el tiempo. Pero creo que parte de la misión de cualquier asesor o vendedor, emprendedor, es explicarle al cliente por qué mi solución no necesariamente es más cara, sino que le va a evitar problemas que sí le van a costar mucho dinero y que si uno lo mira en un espectro un poco más grande, cuando uno lo comparan vis a vis, hoy 80 versus 100, claro, está más caro, pero en un espectro de un año, 2 o 3, probablemente sea mucho más económico. Entonces creo que esa es la misión de uno también, explicarle al cliente. Totalmente. Ahora, la segunda parte, el primero era escuchar y desarrollar conceptos que el cliente los comprenda, como acaba de decir, y lo segundo es desarrollar relaciones. Y ahí viene mi pregunta. Hablábamos hace un rato que las relaciones no deberíamos entregárselas al vendedor, porque el vendedor debe traer una buena venta y debe de ofrecer bien lo que se va a ofrecer, pero ¿hasta qué punto la marca debe lograr esas relaciones usando sus propios recursos? Por ejemplo, y quisiera ideas, por ejemplo, desarrollando boletines o con emails o con WhatsApp, algo que permita tener contacto con el cliente. ¿Ese es el camino? Yo creo que en muchos casos, Guillermo, el tema de construir relaciones obviamente es inevitable porque es entre personas. Y la persona con la que más interactúa el cliente es el vendedor. Entonces, digamos que no es que estemos en contra de que el vendedor construya relaciones, lo que yo creo es que sí pueden haber otros puntos de contacto de las compañías con el cliente. Okay. Y de hecho creo que muchos vendedores estarían felices de que eso pasara. Tú hablas con mucha gente en ventas y dices que yo no me siento apoyado por la compañía. Es que yo siento que en logística no le preocupa que no le entreguemos al cliente en la fecha que yo le prometí porque la responsabilidad y la reputación es mía. Y es que a finanzas no le preocupa que mi cliente entonces va a entrar en mora y le van a cortar los despachos, así esto afecte la relación porque se pasó 2 días en pagar una factura, pero a ellos no les duele porque no están frente al cliente. Entonces, de hecho, creo que en muchos casos los vendedores como agradecerían que la compañía los respaldara, los abrazara, los acompañara, los cobijara y le dijeran frente al cliente que no es solamente un asesor estoico que tiene que ir a contar todas las historias, mire qué pena no le puedo entregar, mire qué pena el producto salió defectuoso, mire qué pena tengo que subir el precio, mire qué pena es que me toca tal cosa, sino que tuviera un acompañamiento de que la gente que está acompañando, digamos, en procesos alternos, vaya también y entienda que esa realidad del vendedor, pues, no es fácil. Entonces, a veces creo que es que la relación queda en manos del vendedor y se vuelve tan determinante es porque también el resto de áreas como que no se meten mucho a ahondar en ese proceso. ¿Y qué otros puntos de contacto le podría recomendar a un emprendedor para que la marca, la empresa, además del vendedor, mantenga una relación de largo plazo con el cliente? Contratistas, por ejemplo, terceras partes. En muchos casos dependemos, especialmente como emprendedores, de subcontrataciones en parte de los servicios, desde la parte de despachos hasta la postventa, temas de mantenimiento, temas de capacitación, temas hágalo usted mismo, tipo autogestión en las páginas web. Hay otros puntos de contacto u otras interacciones que no es solamente para la transacción. Incluso en muchos casos el asesor no interviene para la venta, sino para la postventa. El cliente compra online, por ejemplo. Ahí sí, cuando hay alguna dificultad, un tema, venga, ¿qué hago? Una reposición o me ha llegado el producto, ahí habla con otras áreas. Pero en muchos casos, casi que el rol del vendedor no siempre es vender, porque la venta o se autogestiona o ya está, digamos que determinada por una serie de consumos, hábitos, etcétera, frecuencias de compra, con lo cual creo que justamente las otras áreas pueden apoyar ese proceso, pero no siempre el vendedor vende, por llamarlo así. El rol del vendedor es mucho más amplio y en muchos casos, y tengo muchos ejemplos en el libro, son vendedores técnicos, donde son ingenieros químicos, mecánicos, veterinarios, ingenieros de sistemas, gente que está ayudando al cliente a resolver problemas y que de paso termina adquiriendo servicios y productos. Pero no es que su misión sea voy a vender, voy a vender, voy a vender. Y yo creo mucho en eso, que si realmente uno se esmera porque el cliente resuelva lo que debe resolver, la consecuencia es la venta. No es el fin último que yo vengo con los ojos de vendedor, porque el cliente también un poco tiene prejuicios frente a esa posición, porque considera que el vendedor no va a ser objetivo
en las razones con el único fin de venderle. Un asesor técnico esmerado por el resultado del cliente va a estar mucho más enfocado en eso y termina construyendo una relación, porque es más de confianza, porque el cliente se dio cuenta que lo que tú querías era ayudarle y no solamente venderle un producto. Ahora, hablando de los vendedores técnicos y del futuro ya presente que vivimos hoy, ¿qué opinas de la automatización, de la robotización, de la inteligencia artificial en el mundo de las ventas relacionado con este contacto personal con los clientes? Porque efectivamente hoy cada vez hay empresas que dejan de vender uno a uno, tienen un e-commerce, venden ropa, venden accesorios, venden tecnología, está creciendo, está lento, pero está creciendo, y va a llegar un día en el cual la gente va a comprar por lo que le diga una página de ventas, por lo que vean un video. ¿Cómo ves ese futuro de cara a generar relaciones con tus clientes? Yo creo que no todos los productos o todos los servicios requieren, Guillermo, intervención de vendedores definitivamente, ni ahora ni antes tampoco. Es decir, ha sido un tema de autogestión desde hace mucho tiempo. Lo vemos en las aerolíneas, por ejemplo. ¿Desde hace cuánto compramos tiquetes aéreos con el teléfono móvil o por la página web? Llevamos más de 10 años. Ahí no hay un vendedor como tal. Pero yo me iría un poco más a la palabra asesor, digamos, a su origen. Y es, cuando uno piensa en asesor, que me gusta más esa palabra, no es cerrar un negocio como ventas, sino es acompañar una decisión, que para mí es lo que es un asesor. Entonces, cuando tú lo miras dentro de todo el espectro del tema tecnológico y la inteligencia artificial y todo lo que esto sucede, yo creo que muchos de estos avances lo que ayudan es a que el cliente autogestione procesos, a que avance en ciertas cosas y que el rol del asesor puede ir variando dependiendo de la industria, obviamente, en diferentes instancias. Puede que no sea en el momento de venderle al cliente, sino de acompañarlo. De hecho, hace poco veía un video donde en una tienda de ropa la gente se para frente a un espejo y le van cambiando las prendas digitalmente para ver cómo se ve. Dirá, ahí no hay vendedor, pero luego llega al vestir y cuando quiere cambiar de prenda, hunde un botón, llega un asesor con la talla diferente, con un color diferente. No es la misión del asesor venderle, más sí asistirle un proceso de decisión para que llegue finalmente a hacer una compra probablemente. Entonces creo que lo que esto va transformando un poco es los roles que uno tiene que realizar, porque además, gracias a Dios, ya la tecnología permite casi que tercerizar o delegar procesos rutinarios que tengan Rutinarios, es correcto. Mucho tiempo y que ahora está automatizado. Entonces, fantástico. Me dedico a dónde genero más valor. Entonces, creo que el tema de construir relaciones siempre será un punto fundamental, porque es donde, pese a que tenga la información, tomó la decisión, pero ahí es donde uno puede apoyarlo, y que habrá también, obviamente, productos mucho más complejos donde requieres a un asesor. Temas técnicos, temas de seguros, temas de otras, digamos, consideraciones que no solamente como una tabla y decir Entonces, creo que siempre habrá un rol de asesor, solamente que seguramente cambiará en dónde intervengo dependiendo de qué tanta información tenga previamente el cliente. Total, ¿no? Y es lo que dicen, ¿no? Cuando viene una nueva tecnología, eliminan ciertos trabajos y crea otros. Yo tuve el ejemplo hace muy poco de un emprendedor que tiene una peluquería y él tenía una persona dedicada a atender las llamadas para hacer las citas. De repente vino un sobrino y le hizo la página para que el mismo cliente agende su cita en la página web, y tenía dos opciones: o prescindía de esa persona que recibía las llamadas, o la ponía a hacer otra tarea, y efectivamente la puso a hacer la tarea de fidelización. Entonces, cuando tú vas a cortarte el pelo, esta persona que antes hacía llamadas, ahora te pregunta, ¿quieres un cafecito? ¿Quieres un agua? Te va acompañando en el proceso y está... Exacto, te brinda una experiencia diferente, y muy probablemente eso genera fidelización, y ese recurso que antes era para recibir llamadas, que era rutinario o operativo, hoy lo hace un robot, una página. Entonces creo que ese es el camino a seguir. Además, con muchos riesgos de errores humanos, ¿no? De que agende la misma persona, dos personas a la misma hora, etcétera. En cambio, esto lo que creo es que agiliza y efectivamente, como dices, puede generar mucho mayor ingreso y mucha mayor contribución a la compañía, no solo desde el punto de vista de fidelizar, sino de hacer ventas adicionales, incrementar tickets promedio y ya tiene otra experiencia para la gente. Exacto. Y a mí, yo cuando me brindaron un cafecito, a ver, yo con ese estilista, con ese peluquero, llevo 30 años cortándome el pelo, más de la mitad de mi vida. Entonces, súper fiel a la marca.
pero nunca en la vida me había entregado un café. Cuando vino esta chica, que yo la conocía, que era la que tenía llamadas, a brindarme un cafecito, para mí fue un wow. Fue una, como tú le llamas, una experiencia memorable. Hablemos de esto, hablemos de cómo crear experiencias memorables. Tú lo predicas con el ejemplo, ¿no? Yo veo tus charlas y a veces veo que subes posts disfrazado de emperador romano, disfrazado, porque haces que se viva ese proceso. Cuéntanos desde tu punto de vista, cómo lo haces, ¿qué consejo le puede dar a los emprendedores para crear estas experiencias memorables? ¿Qué son y cómo crearlas? Yo creo que una experiencia memorable es experimentar o brindar algo distinto a lo que el cliente está acostumbrado. Para que sea memorable tiene que ser algo que recuerde, y para que recuerde tiene que ser algo que salga del estándar, ¿no? Desde un disfraz en una conferencia hasta un cafecito que de pronto nunca te habían entregado en la peluquería, hasta una nota a mano que te deja la camarera en tu habitación en la noche que llegaste a dormir, hasta cualquier cosa que se salga del estándar, creo que genera mayor recordación por su escasez. Entonces creo que de hecho de ahí el poder de los detalles que enamoran, y estas pequeñas cosas es no porque sean significativas o costosas o magnánimas, sino porque es que no suceden. Entonces, cuando uno se sale un poquito de la ecuación y ofrece o brinda una palabra amable de bienvenida a alguien a su local, o una palabra amable de despedida, la gente lo recuerda que dice, no pasaba, pero no porque sea mágica, sino por la ausencia en su cotidianidad. Entonces, una experiencia se vuelve memorable cuando rompe un poco en la rutina o a la que el cliente está acostumbrado a experimentar en situaciones similares con competidores o con servicios, digamos, afines. ¿Y cómo construirla? Yo creo que es pensar justamente qué no se hace y qué yo podría hacer diferente. Y ahí vuelvo al punto de la diferenciación, que no son cosas significativas, pero que son cosas que rompen con los esquemas, y es, hombre, si yo le voy a mandar una factura a un cliente, la puedo mandar en un sobre rojo con un sticker que diga gracias por ser nuestro cliente, amamos que nos pague a tiempo, y quiero ver si pagan a tiempo o no, que con absoluta seguridad va a estar mucho más presente para la persona de tesorería, por ejemplo. Desde resarcir un problema, desde tuvimos una falla y a raíz de eso conocí el caso de una panadería justamente que me decía el dueño, si un cliente me compró una torta de chocolate de media libra y le llegó de un cuarto de libra, y entonces me escribes, bravo, le mandamos una de media libra y quédese con la de cuarto de libra, una nota a mano, gracias, aquí está, quédese con ella, disculpe, y convierte un problema en un evangelizador, en un promotor de la misma marca. Entonces, así es como uno crea experiencias memorables. Es un poco ver qué es lo habitual en mi sector, qué es lo habitual en mi negocio, qué es lo habitual con mis colegas, qué hacen los demás y cómo yo puedo salirme un poco de eso a favor del cliente, que sea una experiencia grata, que con seguridad va a ser mucho más memorable. ¿Qué errores comunes cometen los emprendedores al intentar fidelizar clientes y cómo evitarlos? Yo creo que es pensar más en la venta que en la fidelización, Guillermo. Yo creo que la fidelización es que el cliente esté a gusto, que el cliente vea que tuvo sentido haber trabajado con nosotros o comprado nuestro producto o servicio, pero no es verlo como simplemente tengo que venderle otra cosa ya. Porque si algún cliente reciente es eso, es que lo veamos como un billete andante y no solamente como una persona a la cual podemos servirle. Entonces creo que uno a veces puede estar por necesidad o por interés más enfocado en vender que en ayudarle al cliente. Y el cliente lo nota, sabe, uno no es bobo, uno sabe cuando te están queriendo hacer un upselling o cuando el vendedor te está dando una vuelta y te dice, no, mire, eso sí, le queda súper linda esa chaqueta, cuando uno sabe que no. Entonces, creo que ese afán de ventas puede minar la fidelización, porque es que la fidelización es confianza y es saber que tú quieres lo mejor para mí. Puede que no sea hoy, pero que si no hay esa objetividad percibida en el cliente, pues va a ser mucho más complicado. Entonces creo que a veces, no sé cómo llamarlo, puede ser precocidad comercial. o quizás un poco de desesperación, ¿no? Porque en el afán de tener resultados, quizás pensamos en el cortísimo plazo y no pensamos en el largo plazo. Y que obviamente cuando uno tiene problemas de caja o necesita la venta, uno arranca el omoplato y uno dice lo que se atraviese, es decir, y ahí se vuelve un poco más laxo en decir, pues, ¿para qué tener lo mejor? Pero igual le va a funcionar. Es una línea muy delgada, entonces creo que sí, si piensan en el largo plazo, tiene que cuidarse mucho de eso.
De repente hacer un mix, ¿no? Pensar en el corto plazo y lograr ventas, pero tener una parte de su día a día buscando fidelizar clientes, traer recurrencia, traer relaciones con los clientes para el futuro, ¿no? Y de hecho creo, Guillermo, que hay muchas situaciones donde son transacciones y debe ser así. Es decir, y yo pienso mucho en eso, tú vas en la calle y ves venta ambulante y vas a comprar una piña o lo que fuera, o una extensión para tu casa, lo que fuera. Tú no te pones en ese momento a decir, ay, voy a hacer una relación con esta persona. No, chao. O sea, es netamente transaccional. Hay muchos casos donde es que ese es el nombre del juego. Lo importante, yo creo, es, así sea compra única, así nunca volvamos a ver a ese cliente, es entender que la recurrencia en esos casos va a venir a través de referidos. Exacto. Los referidos son la recurrencia de productos de compra única. Lo único es que esos referidos son difíciles de medir. Porque digo, si un cliente te viene a comprar, ya le facturaste, ves el sistema contable, ya compró una vez, compró dos veces, es medible. Pero a menos que tengas un programa de referidos donde el cliente 1 entregue su código para el cliente 2, lo otro es un poco difícil de medirlo. ¿O cómo ves hacerlo? Claro, claro. Y en muchos casos lo hacen muchas compañías, es cómo nos conoció, o por dónde se enteró, o ya nos ha comprado antes. Es decir, unas preguntas un poquito filtro que si bien puede que no sea la estadística perfecta, pero sí te da mucho el pulso. Y lo veo desde otro lado, y tú lo conocerás también que hablas tanto con emprendedores. Tú pregúntale a un negocio cuál es su principal fuente de clientes, de dónde llegan, ¿no? Desde anuncios online hasta ferias, eventos, referidos, y usualmente la gente te dice voz a voz. En mi experiencia es la razón número uno por la que el cliente te dice voz a voz. Voz a voz es que no hago publicidad, pero la gente llega. Cuando le pregunto, sí, un amigo, una vecina, un fulano, un colega, etcétera, puede que no tengamos la rigurosidad para medir de este A llegó este B, pero a nivel muy intuitivo, tú sí miras que para muchos negocios la recomendación de una persona de confianza es mucho más importante que otros elementos. Entonces creo que ahí es donde viene el punto de, aunque sea una compra única, puede que yo no vaya a volver a ver a este cliente, debo dejar una marca indeleble para que quiera hablar de mí y para que finalmente pueda contarle a otros. Ahora, hablemos un poquito del proceso de fidelización. ¿En qué sentido? Obviamente hay momentos en los cuales yo puedo hacer una venta, como tú decías ahí, al cliente probablemente no lo voy a ver nunca más, pero hay ciertos tipos de negocios, como por ejemplo un restaurante o una tienda de moda donde los clientes vienen a mi local, donde yo luego de la venta pudiera pedirle información, un correo electrónico, su número del DNI, un número de cédula, como para crear una base de datos. Para fidelizar, ¿es una condición sine qua non crear una base de datos o es un plus? Yo creo que idealmente sí, y creo que es lo que todos hemos aprendido durante muchos años, los que llevamos mucho en esto, y es el email marketing desde hace 15 años o 20 años. Yo lo que creo es que los hábitos han cambiado un poco, Guillermo. Y la verdad, pues veo unas estadísticas, pero obviamente el tema de redes sociales es mucho más relevante ahora, creo yo, de lo que era antes, y el tema del email marketing sigue siendo importante, pero ya la gente es mucho más selectiva, me da la impresión, en lo que quiere recibir en el correo. Y que hay negocios con los que uno no está interesado en seguir conversando, porque dicen es que una compra puntual, le vine a comprar al almacén de deportes un guante de béisbol a mi hijo, no me siga escribiendo, por favor. O sea, no volver a comprar por ahora nada más. Entonces, hay ciertas relaciones en las que uno como cliente puede decir, no me interesa a largo plazo, cuando yo requiera, lo busco, ¿no? No me llames, yo te llamo. Entonces, ahí es donde yo creo que uno, si bien sí es ideal y en muchos casos es importante y el cliente va a querer recibir información, creo que en otro tipo de negocios el nivel de vínculo no es tan grande como que tú vas a un restaurante y entonces, como bien decías ahora, o a una tienda y compras una camiseta o a un restaurante y listo, chévere. Pero tú quieres seguir recibiendo mails de ese restaurante todas las semanas cuando sabes que vas a volver probablemente en un año, porque quieres probar otros 10 restaurantes, seguramente no. Entonces uno va a decir, además, ¿qué me va a contar a mí el restaurante cada semana? Que tiene un nuevo plato, que tiene un músico, que se mudaron, que una nueva no sé qué, que la historia del vino que tenemos en este restaurante. Ok, pero piensa tú eso y multiplícalo por la cantidad de negocios con los que interactúas, probablemente no quieras eso. Entonces creo que a donde va el tema es, debemos tener diferentes canales para tener expuestos a nuestros clientes y prospectos. Que aquellos que quieran seguirán en contacto,
base de datos seguramente, pero otros simplemente nos van a seguir en redes. Exacto. Estar. Entonces hay que garantizar que estamos allí. Pero digamos que hoy en día no tenemos esta capacidad de definir y obligar a la gente a decir, venga, comuníquese conmigo. Entonces hay que estar, yo creo, uno expuesto en todos los frentes para que por donde la gente quiera comunicarse, aquí estemos. ¿Cuál es el papel, hablando de esto, de las redes sociales en la fidelización de usuarios? Yo creo que es, primero, para el que no es cliente, es generador de confianza. La gente te va observando previo a comprarte, a ver si realmente vales la pena, si cree que lo que prometes lo cumples, si lo que la gente dice, de ahí todos los temas de reviews, comentarios, etcétera, es validación de terceros. Prueba social. Correcto. Y no solamente de que yo me autoproclamo como una gran compañía o marca. Y ya para los clientes es, creo yo, un rol importante para el que ya te ha comprado, es recordarle que tú existes, recordarle que aquí estás, que generas valor, que hay temáticas interesantes, que hay productos nuevos, que hay otro tipo de cosas. Entonces yo lo veo mucho el tema de redes sociales, sobre todo para quien ya te sigue por mucho tiempo, como una continua validación y familiaridad a lo largo del tiempo, porque la familiaridad genera al final del día confianza y la confianza genera ventas. Entonces yo creo que a menos que uno le recuerde a la gente que uno sigue estando vivito y coleando, se pueden olvidar de uno. Entonces creo que ahí viene mucho ese tema, siempre generando valor. Excelente. Para finalizar, la verdad es que David, es espectacular lo que hemos hablado porque hablas de una forma tan natural, tan didáctica, pero enfocado en nuestras debilidades como emprendedores, ¿no? Que yo decía, tenemos muchos paradigmas que a veces nos frenan y de repente encontrar herramientas o recursos tan prácticos, sin duda que lo valoro. Para finalizar, David, querido David, quiero un pequeñito segmento que se llama Píldoras Implacables, donde quiero que mis emprendedores reciban una dosis de inspiración y conocimiento, donde en este pequeño relámpago de sabiduría voy a hacerte 10 preguntas que quiero respuestas cortitas, de una palabra o de una frase para acelerar el camino al éxito de mi comunidad, ¿ok? Empezamos. Libro de negocio favorito. Bueno, no, hay una que me encanta, Duct Tape Marketing, que es de un mentor de Estados Unidos que es marketing para pymes, se llama Duct Tape, como la cinta Duct Tape Marketing, me gusta mucho. Excelente. Mayor fuente de inspiración diaria. Audiolibros. Excelente. Estrategia clave para superar obstáculos. Conversar con gente que está viendo lo mismo que uno. Estrategia digital imprescindible en tu día a día. Yo creo en redes. El mejor consejo que has recibido como emprendedor. No quiera venderle a todo el mundo. Hábito matutino para empezar el día con energía. Leer. La lección más valiosa de un fracaso. Zapatero a tus zapatos. Y finalmente, la meta que te propusiste y lograste cumplir. Convertirme en escritor. Excelente, excelente, David. Oye, te agradezco, muchísimas gracias. Estamos a unos cuantos kilómetros de distancia, tú en Colombia, yo en Ecuador, pero poder tener contacto con una persona tan valiosa como tú, que ofrece tanto, definitivamente es de admirar para emprendedores y te deseamos el mejor de los éxitos y que este libro sea como los otros, un bestseller. Pues Guillermo, al contrario, muchas gracias a ti. Como te lo decía antes de la entrevista, de verdad que admiro infinitamente tu labor. Es una vocación por darle siempre herramientas a los emprendedores. Es una misión de vida. Y creo que más personas como tú son las que hacen que este mundo siga girando y creo que entre todos vamos a lograr grandes cosas. Así que de verdad muchas gracias por la invitación y por todo lo que haces. También te sigo continuamente y de verdad que admiro mucho tu trabajo. Y bueno, gracias por estar acá y cuantas veces podamos conversar, yo encantado. Espectacular. Muchas gracias. Eres un experto implacable. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.